Deja tus llaves y sal, exigió mi padre en la cena del domingo. Esta casa ahora pertenece a la familia. Mi madre asintió con la cabeza, de acuerdo. Coloqué las llaves sobre la mesa y me fui en silencio. A la mañana siguiente, cuando la compañía hipotecaria los llamó para hablar sobre la transferencia de $780,000. Contemplé la mesa elegantemente puesta, observando el vapor que se elevaba del asado dominical, perfectamente dispuesto. El familiar aroma a romero y tomillo llenaba el comedor de nuestra familia. Pero esa noche, algo se sentía diferente, más pesado, como si el aire mismo contuviera la respiración. Emily, pasa las patatas, dijo mi padre sin mirarme. Su voz tenía ese tono severo con el que me había familiarizado en los últimos meses, el que sugería que apenas merecía ser reconocida. Yo tenía 32 años, estaba soltera y, según mi familia, era la decepción de nuestro prestigioso linaje Williams. Lo que ellos no sabían era que yo había pasado los últimos 6 años construyendo silenciosamente algo que ni siquiera podían empezar a comprender. ¿Supiste lo de Marcus?, preguntó mi madre, gesticulando con sus manos perfectamente cuidadas hacia mi hermano menor. Acaba de ser nombrado socio junior en su bufete de abogados, el más joven en la historia de la compañía. Marcus sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. A sus 29 años, siempre había sido el niño de oro, el que seguía el camino esperado, facultad de derecho, bufete prestigioso, membresía en el club de campo, todo lo que nuestros padres habían planeado. Eso es maravilloso, dije en voz baja, dando un pequeño bocado de carne asada. Podía sentir sus ojos sobre mí, esperando señales de celos o resentimiento. No les di ninguna. Hablando de éxito, comenzó mi padre, dejando su tenedor con una lentitud deliberada. Necesitamos discutir la situación de la casa. Mi estómago se apretó. Había estado esperando este momento. Hace 6 años, cuando dejé mi trabajo corporativo para iniciar mi propia empresa de inversión inmobiliaria, se rieron, lo llamaron una fase, dijeron que volvería arrastrándome cuando la realidad me golpeara. En cambio, trabajé en silencio, construyendo una cartera que ahora incluía 12 propiedades en 3 estados. Pero ellos no sabían eso. Pensaban que apenas sobrevivía, viviendo en la antigua casa familiar por su generosidad. La misma casa que mi abuela me había dejado en su testamento, para sorpresa de todos. Emily, continuó mi padre, su voz cada vez más dura, tu madre y yo hemos decidido que es hora de un cambio. Marcus necesita una casa familiar adecuada ahora que es socio, un lugar para formar su propia familia. Di otro pequeño bocado, masticando lentamente. Ya veo. No te hagas la tonta, interrumpió Marcus. Has estado viviendo allí sin pagar alquiler durante años. Es hora de que alguien responsable se haga cargo. Alguien con una carrera de verdad. Mi madre asintió con la cabeza, de acuerdo. Ya hablamos con el abogado de la familia. La casa debería haber sido para tu padre de todos modos. Tu abuela no estaba pensando con claridad cuando hizo ese testamento. El insulto a la memoria de mi abuela me dolió más que su desprecio hacia mí. Ella había sido la única que me veía claramente, que entendía por qué pasaba los fines de semana estudiando los mercados inmobiliarios en lugar de asistir a eventos sociales. Así que, dijo mi padre, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacando un documento. Necesitamos que firmes esto. Transfiere la propiedad de vuelta al fideicomiso familiar, donde pertenece. Miré el papel, pero no lo alcancé. ¿Y si no lo hago? Marcus se rió con dureza. Vamos, Emily. Apenas puedes pagar la compra. ¿Cuánto tiempo crees que puedes mantener los impuestos de la propiedad, el mantenimiento, los pagos de la hipoteca? Si se hubieran molestado en comprobarlo, habrían sabido que la hipoteca se pagó hace 3 años, por mí. Pero nunca comprobaron, nunca preguntaron, nunca vieron más allá de sus propias suposiciones. Estamos siendo generosos, añadió mi madre. Te daremos 3 meses para que encuentres un nuevo lugar. Quizás ese pequeño complejo de apartamentos en el lado este, donde vive tu señora de la limpieza. El desprecio en su voz hizo que mi cucharilla tintineara contra la porcelana mientras la dejaba. Nunca habían aprobado a María, quien no solo había limpiado nuestra casa familiar durante 20 años, sino que se había convertido en mi primera socia de negocios, ayudándome a identificar propiedades infravaloradas en vecindarios emergentes. La casa me pertenece, dije en voz baja.
legal y moralmente. El rostro de mi padre se oscureció. Entonces no nos dejas otra opción. Se puso de pie, su imponente figura proyectando una sombra sobre la mesa. Deja tus llaves y sal. Esta casa ahora pertenece a la familia. Lo manejaremos a través de nuestros abogados. Los miré a cada uno por turno, mi padre, rígido con una autoridad que había asumido que era absoluta, mi madre, con los labios fruncidos en una desaprobación que había perfeccionado a lo largo de los años, Marcus, prácticamente resplandeciendo con una victoria anticipada. Lentamente, deliberadamente, metí la mano en mi bolso y saqué las llaves de mi casa. Las mismas llaves que mi abuela me había entregado en su lecho de muerte, junto con un consejo susurrado: a veces, el silencio es la mejor estrategia. Las coloqué sobre la mesa con un suave tintineo. Gracias por la cena, dije, poniéndome de pie. Y por hacer esto más fácil de lo que esperaba. ¿Más fácil?, se burló Marcus. ¿Te están echando? Sonreí débilmente. Ya veremos. Mientras caminaba hacia la puerta, mi padre me llamó: no intentes luchar contra esto, Emily. No puedes pagar los honorarios legales, y ningún banco te ayudará. Me detuve en el umbral, pensando en los documentos que esperaban en mi oficina, en el plan cuidadosamente orquestado que había puesto en marcha en el momento en que escuché susurros de su esquema, hace 3 meses. Buenas noches, dije en voz baja, y cerré la puerta detrás de mí. En mi coche, saqué mi teléfono y envié un único mensaje de texto a mi abogado: es hora. Ejecútalo mañana por la mañana. Luego conduje a casa, mi casa, y me preparé para lo que sucedería cuando la compañía hipotecaria los llamara a las 9 de la mañana en punto con noticias que destrozarían su realidad cuidadosamente construida. Porque mientras ellos estaban ocupados subestimándome, yo había estado ocupada construyendo un imperio. Y mañana, aprenderían exactamente en qué se había convertido su decepción de hija. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de mi casa, viendo la luz del sol de otoño filtrarse a través de las altas ventanas. El antiguo reloj de pie, otro regalo de mi abuela, marcaba las 8:57 de la mañana. En exactamente 3 minutos, mi familia recibiría una llamada que lo cambiaría todo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de María: acaban de llegar a la entrada. Tu padre, tu madre y Marcus. Parecen enojados. Sonreí, recordando la conversación que había tenido con Highland Mortgage Corporation la semana pasada. El momento no podría haber sido más perfecto. Precisamente a las 9 de la mañana, escuché sonar el timbre, luego un golpe agresivo. Emily, la voz de mi padre retumbó a través de la puerta. Abre de inmediato. Pulsé el botón del intercomunicador. Estoy en una reunión. Por favor, esperen en el salón. María les abrirá. Prácticamente pude escuchar el desdén de mi madre al ser recibidos por el ama de llaves, pero no tenían otra opción. Mientras se instalaban en el salón, mi teléfono se iluminó con una llamada entrante: Robert Chen, vicepresidente senior de Highland Mortgage. Todo procede según lo planeado, dijo. Acabo de hablar con su padre. No le agradó saber sobre la transferencia. Me lo imagino, respondí con calma. Gracias, Robert. Abrí mi computadora portátil, revisando el panel de control de mi cartera por última vez. Todo estaba en su lugar. 6 años de planificación cuidadosa, de adquisiciones silenciosas, de paciencia estratégica, todo conduciendo a este momento. La puerta del salón se abrió de golpe. Mi padre entró furioso, con la cara enrojecida, agitando su teléfono. ¿Qué significa esto? La compañía hipotecaria dice que has transferido el préstamo a tu corporación. Que no solo eres dueña de esta casa, sino de la mitad de las propiedades en el distrito de East. Detrás de él, mi madre apretaba su bolso de diseñador como un escudo. Marcus parecía menos listo ahora, su mente de abogado finalmente comenzando a comprender la situación. Volví mi computadora portátil, mostrándoles el panel de control de la cartera. ¿Les gustaría sentarse? Esto podría tardar un poco en explicarse. ¿Explicar qué?, espetó Marcus. ¿Cómo nos has estado engañando? No, dije en voz baja. Como se han estado engañando a ustedes mismos. Saqué el primer documento, la escritura original de nuestra casa familiar. Cuando la abuela me dejó esta casa, todos asumieron que no podría manejarla, que fracasaría.
Lo que no sabían era que también me dejó sus directrices de inversión inmobiliaria, sus estrategias, su visión. Mi madre se hundió en un sillón de cuero, su compostura resquebrajándose. Pero has estado luchando. Trabajando desde casa, sin oficina, sin empleados. Hice clic en la siguiente pantalla, una vista satelital del distrito de Eats con propiedades resaltadas en azul. Esos no son signos de lucha, madre. Son signos de estrategia. Cada propiedad en azul pertenece a Williams Capital Investment Group, mi compañía. Imposible, susurró mi padre. Son casi 40 propiedades. 47, corregí. Incluyendo el edificio donde el bufete de abogados de Marcus alquila su oficina en el último piso. Lo compré a través de una subsidiaria el año pasado. Su alquiler ayuda a financiar mis nuevas adquisiciones. Marcus se desplomó en una silla, su rostro pálido. La sala de reuniones de la fusión, la que de repente renovaron el mes pasado. El gerente de mi edificio mencionó que les gustaban los cambios, dije con una pequeña sonrisa. Me alegro. Elegí el diseño yo misma. Las manos de mi padre temblaban ahora. La compañía hipotecaria dijeron que has pagado más de $780.000, terminé por él. Sí, hace 3 años. La casa ha sido propiedad total de mi corporación desde entonces. Solo les dejé creer lo contrario porque, bueno, era más simple así. ¿Pero cómo?, exigió mi madre. ¿De dónde sacaste el capital? Pensé en las noches que había pasado estudiando tendencias de mercado, los fines de semana explorando vecindarios emergentes con María, las relaciones que había construido con propietarios de negocios y desarrolladores locales, todo mientras ellos asumían que yo estaba fracasando. Empecé en pequeño, expliqué. Usé mis ahorros para comprar un dúplex embargado, lo renové con la ayuda de María. Sí, madre, nuestra ama de llaves es en realidad mi socia de negocios y posee el 15% de la compañía. Vendimos esa propiedad por el triple de la inversión, luego la apalancamos para compras más grandes. Saqué otro documento, la valoración actual de mi compañía. El número hizo que mi madre jadeara. Eso es. No pudo terminar la frase. Más que el fideicomiso familiar, le dije. Sí, significativamente más. Mi padre se enderezó la corbata. Sus instintos de hombre de negocios finalmente superaron su ira. ¿Por qué decírnoslo ahora? ¿Por qué no antes? Porque necesitaban mostrar sus verdaderos colores primero, dije con calma. Quería ver si realmente intentarían quitarme mi casa. La casa que la abuela me confió. ¿Y lo hicieron? Me puse de pie, caminando hacia la ventana que daba al jardín donde había soñado por primera vez con construir algo propio. Ahora, podemos discutir nuevos términos. Pueden seguir viviendo en las propiedades familiares, sí, también soy dueña de ellas, pero con contratos de arrendamiento formales, alquiler a precio de mercado, términos profesionales. ¿Le cobras alquiler a tu propia familia?, preguntó mi madre, incrédula. De la misma manera que ustedes estaban listos para dejarme sin hogar. Me volví para enfrentarlos. Sí, los negocios son los negocios, ¿no, padre? Eso es lo que siempre nos enseñaste. Marcus se puso de pie, enderezándose su costoso traje. Los abogados de la familia ya sabrán. Lo interrumpí. Los contraté el año pasado, cuando adquirí su edificio. Ahora también trabajan para mí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Años de suposiciones, de despidos, de condescendencia silenciosa, todo destrozado en una sola mañana. Mi padre fue el primero en hablar de nuevo. ¿Qué quieres? Respeto, dije simplemente. No como su hija. Ya han dejado claros sus sentimientos al respecto. Pero como una empresaria que ha construido algo sustancial, algo real. Les entregué a cada uno una carpeta que contenía nuevos contratos de arrendamiento para sus respectivas propiedades. Tienen hasta el viernes para firmar. Después de eso, podemos discutir arreglos alternativos. ¿Y si nos negamos?, desafió Marcus, aunque su voz carecía de su confianza habitual. Sonreí, recordando las palabras de mi abuela sobre el silencio y la estrategia. Entonces tendré que darles a mis otros inquilinos el derecho de tanteo sobre esas propiedades.
Creo que los competidores de su bufete de abogados han estado bastante interesados en esa oficina del último piso. Mientras salían de mi oficina, con las carpetas en sus manos temblorosas, escuché a mi madre susurrarle a mi padre: ¿sabías todo este tiempo? ¿Tenías alguna idea? No, respondió él, sonando más viejo de lo que nunca lo había escuchado. Nunca miramos de verdad. Me senté de nuevo en mi escritorio, exhalando un largo suspiro. María apareció con una taza de té, su mezcla especial que me había ayudado a superar innumerables noches de planificación. Por fin te ven, dijo, colocando la taza a mi lado. Asentí, pensando en el largo viaje desde ese primer dúplex pequeño hasta ahora. Ven el poder, corregí. Todavía no me ven a mí, pero quizás ahora empiecen a mirar. Mi teléfono vibró con mensajes de otros propietarios en Aids, ansiosos por discutir adquisiciones. El imperio que había construido silenciosamente estaba a punto de volverse muy visible. Pero primero, tenía una empresa que dirigir, inquilinos que conocer y un legado de abuela que honrar. El drama familiar podía esperar. Después de todo, ahora tenía todo el tiempo del mundo, y también todo el poder. Un mes después de la confrontación en mi oficina, me encontraba en la ventana de mi recién inaugurada sede en el centro de Chicago. Todo el último piso del edificio Morrison, otra adquisición reciente, ofrecía una vista panorámica de la ciudad que lentamente había estado remodelando. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Marcus: ¿podemos hablar a solas? En las semanas posteriores a la revelación, mi familia había procesado las cosas de manera diferente. Mi madre había empezado a llamar a diario, oscilando entre recuerdos apologéticos y velados intentos de comprender mi repentino éxito. Mi padre se había retirado a un silencio estoico, firmando los contratos de arrendamiento sin comentarios. Pero Marcus había estado sospechosamente callado. Ven a la oficina a las 2, le respondí por mensaje. Sara, mi asistente ejecutiva, apareció en mi puerta. El grupo Henderson está aquí para la discusión de la fusión. Asentí, enderezándome la chaqueta. Hazlos pasar. La reunión transcurrió sin problemas. Habían estado intentando adquirir una de mis propiedades más pequeñas durante meses. Ahora, en su lugar, me estaban vendiendo toda su cartera. Es curioso lo rápido que cambian las cosas cuando la gente se da cuenta de quién realmente tiene el poder. Precisamente a las 2 de la tarde, llegó Marcus. Parecía diferente, menos pulcro, más humano de alguna manera. La arrogancia había desaparecido. Bonita oficina, dijo, mirando a su alrededor. Mejor que la de mi empresa. El contrato de arrendamiento de tu empresa vence el próximo mes, respondí, indicándole que se sentara. Deberíamos discutir eso también. Se hundió en la silla frente a mi escritorio. Esa es en parte la razón por la que estoy aquí. Están haciendo recortes. La fusión fracasó después de que los clientes se enteraron de los cambios de propiedad. Lo estudié cuidadosamente. Y me están despidiendo, admitió. Aparentemente, tener a tu casera como una hermana distante no es bueno para el negocio. Me recosté, dejando que la información se asentara. ¿Qué quieres, Marcus? Se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que recordaba de la infancia. Comprensión, supongo. ¿Cómo lo hiciste? Todo. Justo bajo nuestras narices. Pensé en todas las cenas familiares que había soportado, escuchándolos alabar sus logros mientras desestimaban los míos. Todas las indirectas que les había dado y que ellos habían ignorado. Aprendí de la abuela, dije finalmente. No solo sobre bienes raíces, sino sobre paciencia. Sobre dejar que la gente te subestime mientras construyes algo innegable. Ella siempre dijo que eras diferente, murmuró. Especial. Solo que tú pensabas que ella estaba siendo amable con la nieta fracasada, terminé. Todos lo hacían. Eso fue útil. Abrí mi computadora portátil, sacando un documento que había preparado semanas atrás, esperando este momento. Tu empresa no está fracasando por nuestro drama familiar, le dije. Está fracasando porque su modelo de negocio está obsoleto. Su estrategia de adquisición de clientes es débil, y su análisis de mercado es superficial, en el mejor de los casos. Parpadeó. ¿Cómo sabes todo esto?
Porque los he estado estudiando durante años, al igual que estudio a cada inquilino, a cada competidor, a cada oportunidad potencial. Gire la computadora portátil hacia él. Este es un análisis preliminar de dónde están perdiendo dinero y cómo solucionarlo. ¿Por qué me muestras esto? Porque te estoy ofreciendo un trabajo, dije simplemente. No por obligación familiar, sino porque eres inteligente cuando no estás cegado por el ego. Necesito a alguien que dirija nuestro departamento legal a medida que nos expandimos a nuevos mercados. La sorpresa en su rostro era casi cómica. ¿Quieres que trabaje para ti? Conmigo, corregí. Como socio igualitario en la parte legal del negocio. Pero entiende algo, esto no es sobre la familia. Esto es negocio. Te ganarás tu lugar, o lo perderás, como cualquier otra persona. Miró el contrato que puse ante él. ¿Sabe mi padre sobre esta oferta? Padre ya no toma mis decisiones de negocios, respondí. Tampoco madre ni nadie más. Esa es la primera lección que necesitarás aprender si aceptas. Marcus tomó el contrato, leyéndolo cuidadosamente. Sus instintos de abogado no lo habían abandonado por completo. El salario es menor de lo que gano ahora, señaló. El salario base lo es, estuve de acuerdo, pero la compensación en acciones es significativamente mayor. Otra lección, construye propiedad, no solo ingresos. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. ¿La abuela también te enseñó eso? Entre otras cosas. Me puse de pie, caminando de nuevo hacia la ventana. Ella me enseñó que el verdadero poder no está en lo que le muestras a la gente. Está en lo que construyes mientras no están mirando. Firmó el contrato sin más negociaciones. Otro primero. Al salir de mi oficina, se detuvo en la puerta. Lo siento, Emily, por todo. Lo sé, dije en voz baja. Ahora demuéstralo ayudándome a construir algo aún más grande. Esa noche, visité la tumba de la abuela, colocando flores frescas junto a su lápida. El viento otoñal susurraba entre los árboles cercanos mientras me sentaba en el pequeño banco que a menudo habíamos compartido. Tuviste razón, dije suavemente, sobre todo. Sobre dejarlos pensar lo que quisieran mientras yo construía lo que necesitaba. Sobre que la paciencia es más poderosa que el orgullo. Le conté sobre Marcus, sobre los planes de expansión, sobre el imperio que había crecido a partir de sus lecciones iniciales. Me gusta pensar que ella habría estado orgullosa, no solo del éxito, sino de cómo lo había logrado. Mi teléfono vibró de nuevo. Mi madre, preguntando por la cena del domingo. Esta vez, sugirió que fuera en mi casa. Un pequeño reconocimiento de la nueva realidad. Le respondí con un simple sí por mensaje. Que vengan. Que se sienten en mi mesa, en mi hogar, en mi éxito. Que por fin vean lo que siempre estuvo allí, una mujer que convirtió su subestimación en un imperio. Porque a veces, la persona más callada en la habitación es la que debes observar con más cuidado. A veces, el hijo que desprecian se convierte en la fuerza que no pueden ignorar. Y a veces, solo a veces, el silencio no es rendición, es estrategia. Levanté la vista hacia el cielo que oscurecía, sintiendo el peso de todo lo que había construido, todo lo que me había convertido. Gracias, abuela, susurré, por enseñarme el poder de ser subestimada. Luego volví a mi coche, lista para seguir construyendo, creciendo, liderando. Ya no por ellos. Nunca más por ellos, sino por mí misma, y por cada persona a la que le han dicho que no es suficiente. Porque ya no era solo Emily. Era la CEO de un imperio inmobiliario, la dueña de la mitad de las propiedades principales de la ciudad, y la prueba viviente de que a veces la mejor venganza no está en lo que dices, sino en lo que construyes mientras no están mirando.